Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ale Cruz Pizarro y hoy veremos un recorrido muy sencillo, el bus B18E de Transantiago. En otro episodio anterior te conté que hice un viaje largo desde Metro Vespucio Norte hasta Villa Pucará, me demoré como 40 minutos, 50 minutos y tenía que devolverme, pero no tenía pensado hacer esa odisea de nuevo. Yo grabé el bus en el que viajé en esa ocasión, un Neobús Mega. Ese bus estaba devolviéndose en el servicio normal B18 y en el paradero me quedé a esperar con mucha suerte. Justo llegó un bus que quería grabar un modelo escaso, un Cayo Mondego L que vieron en la portada. Como estaba solo en el paradero, no quise ni tomarle fotos al bus para no perderlo. Lo hice parar, me subí y acá estoy, en el bus que vieron en la portada y en el comienzo, un hermoso Cayo Mondego L. Quería grabar uno de estos buses, pero no pensé que podría hacerlo en el viaje de vuelta. Fui una persona muy afortunada en ese caso. Digo que este recorrido es sencillo porque en comparación con la otra ruta que va parando a cada rato, que pasa por muchos lugares importantes y que demora mucho, este bus lo único que hace es tomar pasajeros acá, en el sector de Villa Pucará, en Quilicura, toma a todos los pasajeros que puede y después nos vamos por la autopista, directo hacia Metro Los Libertadores. Por eso tiene la letra E en el nombre, B18E, B18 Expreso. Es un servicio expreso que funciona entre 6:30 y 20 horas de lunes a viernes. A esta hora funciona como cada 15 minutos y calcé justo, porque no esperé mucho, unos 5 minutos, no más que eso. Les muestro el mapa. Nosotros estamos en la zona norte de Santiago, en el sector de Villa Pucará, en Quilicura, y vamos hacia Metro Los Libertadores. En unos 20 minutos estaremos en esa estación de metro. Yo estaba muy contento con la idea de registrar este bus. Yo me había mentalizado para que la tarea fuera más difícil. Quería documentar o grabar ese bus Neobús que vimos antes. Y también quería grabar este bus Cayo, pero como son pocos, pensaba hacerlo en otro día, o que iba a tener que llegar a otro lugar para tomar uno. Con la crisis sanitaria y el encierro, tenía varios buses que quería grabar, unidades más antiguas que quería registrar y que no alcancé. Cuando llegó el bicho, justo era la primera transición entre los buses viejos y la flota nueva. Sacaron de circulación a muchos buses antiguos y cuando terminó la cuarentena, la ciudad era otra, los buses eran otros, todo era distinto, muy distinto. De estos buses Cayo no hay mucho material, por eso además de grabar el barrio, estoy grabando el bus del barrio sin querer ser repetitivo para quienes vieron el otro episodio. Esta zona de Quilicura es una mezcla de conjuntos habitacionales a los pies del Cerro Renca. Hay proyectos de viviendas sociales nuevos, hay viviendas sociales más antiguas, en lo que se conoce como Villa Pucará, hay condominios y edificios de clase media, y en la parte más profunda, donde este bus no pasa, hay unas casas bonitas llamadas Valle Lo Campino, que también son de clase media y quizás un poco más, al menos dentro de lo que yo recuerdo. Todas estas personas usan estos buses para salir de aquí y tomar el metro o tomar algún bus que vaya al centro de la ciudad. Esta es una zona que queda tras mano, que queda retirada de la circulación tradicional de los vehículos acá en Santiago. Adelante de nosotros va el Neobús Mega de la ruta normal, el bus de mi viaje de ida. El recorrido en sí mismo no tiene mucha emoción, salvo quizás por el hecho de que tengo el bus para mí solo, casi no hay pasajeros, es plena hora de almuerzo, yo tenía mucha hambre y estaba grabando un bus en el otro extremo de la ciudad. Nada que ver, tenía que llegar al metro para poder pensar recién en ir al centro, buscar algún local de comida rápida, algún restaurante no tan caro, o a lo mejor ir a estos centros comerciales que están cerca. Yo reconozco que por más que trate de innovar, termino comiendo sándwiches con carne mechada, que es algo que me encanta y que son tan ricos, son tan ricos estos sándwiches. Pasamos el bus B18 y a nosotros nos queda solo un par de paradas más. En la mañana debe ser más emocionante en el sentido de que el bus debe ir llenísimo, o sea, me lo imagino con un montón de oficinistas, de trabajadores, lleno. Este recorrido expreso B18E lo crearon en 2014
Inicialmente iba hacia Metro Vespucio Norte, pero como tenemos la nueva línea 3 y está más cerca, ahora solo llega a Los Libertadores desde fines de 2020. Mientras entramos en la autopista Vespucio Norte, te cuento un poco del bus porque me interesaba documentarlo y seguimos con la ruta. Este bus es un Cayo Mondego L, chasis Volvo V7 RLE Euro 3. El bus ingresó en enero de 2012, capacidad para 98 pasajeros y esta versión tiene 22 asientos. La historia de estos buses en zona B es interesante. La empresa Buses Gran Santiago compró 8 buses para el recorrido 309 a inicios de 2009. Esta empresa tenía los recorridos 300, zona B y zona G, pero por su mala gestión perdieron los recorridos 300 y a fines de 2009 esos 8 buses fueron pintados de rojo y empezaron a trabajar en zona B, en el recorrido B16, entre otras rutas. A fines de 2009, Buses Gran Santiago trajo 5 buses más que llegaron de fábrica con el color rojo. En total eran 13 buses que trabajaban en estos servicios locales del norte de Santiago y así fue hasta que perdieron la concesión. Los buses fueron rematados, los compró Redbus, que era la misma empresa que comenzó a trabajar estos servicios, entonces no se movieron de zona. Eso fue en el 2012. Y el bus de nosotros es una unidad especial, es el último Cayo Mondego L. Llegó a Redbus por una garantía, es decir, son 14 buses rojos de este modelo y la empresa tiene una flota de 776 buses. O sea, es escaso y difícil de pillar. Otras empresas que tuvieron este modelo de bus fueron Subus Chile, con buses que llegaron en 2005 y están al final de su vida útil, circulan con color azul, y los buses que llegaron a Alsacia y Express en el año 2011, que todavía circulan en algunos servicios de la empresa Voy Santiago, con color naranjo en servicios locales de zona D. Algunos de esos buses tuvieron una decoración especial por el circuito cultural, que era muy bonito. Entre todas las empresas son 167 buses Cayo Mondego L. Este episodio, como todos, es presentado por Mis Libros. Si te gusta lo que hago, amarás Mis Libros. Hay packs con descuentos, puedes llevar corte de cinta y otro libro a un precio especial. Contacto en cintarotaschile@gmail.com. Retomamos, estamos en la autopista Vespucio Norte, que es una de las varias rutas o carreteras concesionadas que tenemos en Santiago. Algunos recorridos de micros usan autopista, pero el bus por ley tiene un límite de velocidad de 50 km por hora como vehículo pesado. Así que, salvo que el bus tenga alguna maña, que a veces ellos tienen, los buses circulan a 50 km por hora de autopista. Américo Vespucio es una gran circunvalación que recorre toda la ciudad. Si ustedes van a un mapa, verán algo parecido a un círculo vial y eso es justamente esta avenida. En algunos tramos hay autopista y en otros todavía está pendiente. Nosotros salimos a la vía local, vemos otro bus B04 que también va a Los Libertadores. Todo el trayecto se me ha pasado volando, muy rápido. El bus de nosotros no para en estos paraderos, nosotros tomamos otra pista para entrar a la estación intermodal de Metro Los Libertadores. Aproveché la pausa, la luz roja del semáforo, para grabar las últimas imágenes del interior de este bus. Hace años que no venía a esta zona, como me queda muy lejos, probablemente es una suerte de despedida. Ahora ya con la nueva licitación habrá renovación de flota y este bus debería salir de circulación, ya tiene como 10 años. Este canal es mi bitácora de viajes, de aventuras. Siempre estoy publicando mis viajes en transporte público, algunos más largos evidentemente. Este fue un viaje corto. Espero que hayas disfrutado del recorrido, del bus, de su historia, que te hayas sentido ahí, que también veas por qué era importante grabarlo, documentarlo. Nos queda ver la estación intermodal y era mi primera vez yendo para allá, así que ya veremos con algo más de detalle, porque no la he mostrado. El bus se fue, pero se fue a dar una media vuelta nomás. Dejó a los pasajeros y fue a posicionarse en el andén para tomar pasajeros que van otra vez a Villa Pucará. Lo pude ver haciendo esa maniobra.
En Metro de los Libertadores, el bus B18E funciona en el andén 4, o por lo menos en el momento del video funcionaba ahí. Cada andén tiene un número, la estación de metro está en el subterráneo, y cuando subes puedes acceder a todos estos andenes. Para pagar hay un validador de tarjetas en cada andén, las personas hacen una fila y entran en orden cuando el bus llega. Por lo demás, por aquí a veces trabaja un buen amigo, Claudio, más conocido como el Viejo Solo. Un gran saludo para él y también para todas las personas que trabajan en el metro, en estas estaciones intermodales, a los conductores de los buses y toda la gente que trabaja en transporte. En unos 10 minutos después, las personas que esperaban en la fila podían estar felices. Llegó el bus B18E para llevarlos a sus casas. Lo más probable es que todos estén volviendo a sus casas considerando de ahora. Eso ha sido este reporte, este episodio del bus B18E del transporte público de Santiago. Si se quedan al final verán la estación de línea 3, que esa la dejaré en silencio, en sonido ambiente. Por mi parte me despido, espero que estén muy bien, nos vemos, muchas gracias por la sintonía y que Dios los bendiga mucho. Chau, chau, chau. Bienvenidos a Metro de Santiago. Welcome to Metro de Santiago. Precaución, se inicia el cierre de puertas. Tren con destino a estación Fernando Castillo Velasco.